Bueno, buenas tardes, profe. El día de hoy vamos a exponer acerca de la defensa de un bien. El grupo se encuentra conformado por el cadete Hernán Sierra Juan y el cadete Dos Londoño Jackson. Entonces, para esto tenemos una agenda. Vamos a tocar cuatro temas importantes. El primero es qué es un bien. El segundo, la defensa de un bien. El tercero, las características de un bien público. Y el cuarto, la clasificación de un bien. Entonces, la defensa de un bien. Para entender esto tenemos que comprender qué es un bien. Entonces, el concepto de bienes hace referencia a aquellos elementos físicos que de alguna manera satisfacen las necesidades humanas. Hay una amplia tipología de bienes atendiendo a sus características y para hablar de ello debemos ordenarlos por categorías. Por tanto, tenemos bienes según su grado de escasez, su función, su grado de transformación, la facilidad de acceder a ellos o su relación con la renta. Entonces, los tipos de bienes se clasifican según, como lo dije anteriormente, según su grado de escasez, según su funcionalidad, según el grado de transformación, según la facilidad de acceso y según la renta. Entonces, según su grado de escasez, son bienes libres y económicos. Los bienes libres son aquellos que son de limitado acceso, de ahí su nombre. Eso significa que su acceso es libre y todo el mundo puede acceder a ellos sin importar, digamos, una condición económica o algún otro o una clasificación social. Un ejemplo de él podría ser el oxígeno, el cual es un bien el cual todos tenemos acceso sin necesidad de una clasificación social. El segundo de ellos sería un bien económico, que son los que todo el mundo puede acceder dadas las características, por ejemplo el petróleo, pero en este caso hay que tener, digamos, cierto grado de poder económico. Según su funcionalidad existen los bienes de consumo y los bienes de inversión. Los bienes de consumo hacen referencia a los que utilizamos todos los días. Por ejemplo, la moto o ir a algún restaurante, etcétera. Y los bienes de inversión son conocidos como los bienes de capital o bienes de equipo. Son aquellos que sirven para, para un beneficio posterior de ellos. Entonces, por ejemplo, si compramos un computador, ese es el que nos va a servir para más adelante. Siguen según los grados de transformación. Bueno, profe, buenas tardes. Según los bienes, según su grado de transformación, tenemos los bienes intermedios o materias primas y bienes finales. Como su nombre lo dice, los bienes intermedios son las materias primas que nosotros vamos a utilizar para producir otro tipo de bien, ¿sí? Para transformarlo, para llevar a cabo, para que lograr su utilidad final o lograr el propósito que queremos con ese bien intermedio. Y los bienes finales ya son los que están listos, ya son los que están, por decirlo así, transformados, construidos para poder usarlos. Por ejemplo, digamos el pan y como bien intermedio sería la harina. Los bienes según su facilidad de acceso tenemos los bienes públicos, privados y de propiedad privada. Los bienes públicos pues son los más asequibles porque su nombre lo dice, son públicos, son para uso de la sociedad en general. Por ejemplo, un colegio, pero pues en este caso sería un colegio distrital. Los bienes privados son los menos asequibles, ya que estos bienes dependen ya más que todo del poder adquisitivo que tenga la persona. Estos pueden ser, por ejemplo, no sé, un apartamento, una casa, una finca. Ya depende más del poder adquisitivo que tenga la persona y no tanto de la sociedad o no tanto del medio en donde se encuentre. Y los bienes de propiedad privada son los bienes que tienen dueños particulares, pero son utilizados para son destinados, mejor dicho, para que sean utilizados por el público en general. Eso ya puede ser un centro comercial, un hotel que tiene un dueño determinado, pero sigue siendo para el uso de las personas que se encuentren o que quieran hacer uso de este bien. Los bienes, según la renta, tenemos los bienes normales, los bienes de lujo, los bienes de primera necesidad y los bienes inferiores. Los bienes normales son los cuales su demanda aumenta, puesto que la renta de las personas se da en la mayoría de los bienes. Por ejemplo, unos zapatos, eh, o sea, los bienes de lujo de primera necesidad y los bienes inferiores se encuentran dentro de los bienes normales. Los bienes de lujo superiores
Su demanda es mucho más rápida, puesto que se da sobre todo en los servicios de ocio, de recreación. Los bienes de primera necesidad son aquellos que su demanda crece, digamos, a un ritmo menor al que lo hace la renta de los consumidores. Los bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye mientras que la renta de los consumidores aumenta. Esto se da porque al tener más renta los consumidores prefieren productos de mayor calidad. Entonces ahora procedemos a hablar acerca de la defensa de un bien. Entonces la producción de la defensa en forma eficiente es difícil por el hecho de ser un bien público. Un bien público es un bien o servicio que se puede consumir en forma simultánea por todos y del que no se puede excluir a nadie. Entonces este bien lo pueden utilizar todas las personas sin necesidad, digamos, de que al momento de que una persona lo está utilizando, le va a quitar o le va a restar a la otra. Y aquí no se puede excluir a nadie, como bien lo dije, este lo puede utilizar cualquier persona, no importa una clasificación social. Em, las características de un bien público, entonces, son las siguientes. La primera es que un bien público se denomina por la ausencia de rivalidad, la cual existe si el consumo del bien por parte de una persona no disminuye el consumo de otra. Entonces, como lo dije anteriormente, yo tengo que poder utilizar este bien y la otra persona no debe sentirse como atentada al derecho a utilizarlo, debido a que este bien lo pueden utilizar varias personas al mismo tiempo. Y la segunda es que no es excluible, es decir, que es imposible o muy costoso y es imposible evitar que alguien más se beneficie de él. Entonces, como lo dije, todos pueden adquirir este bien sin tener, digamos, una economía fuerte o no tener dinero para utilizarlo. La clasificación de un bien, entonces están los bienes privados puros y los bienes excluibles y no rivales. Entonces, los bienes privados puros son alimentos, autos y casas. Los excluibles y no rivales son la televisión por cable, son puentes, son carreteras. Los no excluibles y rivales son el aire y los bienes públicos y puros son parques públicos o defensa nacional, debido a que el hecho de que todos consuman la misma cantidad de un bien público puro no implica necesariamente que todos los consumidores valoren de la misma forma estos servicios. Entonces no quiere decir que porque yo utilice este bien y a mí me acopla a mis necesidades, a las demás personas les va a acoplar las mismas necesidades, pues todos tenemos un problema distinto al cual conlleva una solución diferente. Muchas gracias, profe. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias, profe.